Bienvenidos a la noticia de la semana, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos, elegimos los principales temas para el análisis en este espacio en el que ciertamente recopilamos los temas más destacados de los últimos días. Y lo que tenemos que mencionar es el tema de inseguridad. Llegamos al homicidio número 71, pero hubo novedades en torno a la investigación por el asesinato de Julio Cabal. Hay una persona detenida que esta semana fue imputada. Una boina, un pantalón y un testigo reservado fueron las pruebas contra el imputado del crimen de Julio Cabal. El sospechoso de haber asesinado a Julio Cabal va a permanecer en prisión. Así lo determinó el juez Silva, quien dispuso la medida cautelar de prisión preventiva. El domingo, este individuo fue imputado por los delitos de tentativa de robo calificado y homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego. Y este martes, dos marchas que tienen que ver con la inseguridad. Una se realizó aquí en Santa Fe, la otra en Rincón. Una de las marchas fue ahora por Maxi Olmos, a quien le robaron la moto y le dispararon. Los disparos resultaron letales y perdió la vida inmediatamente. Familiares, amigos y vecinos de Maxi Olmos se manifestaron el pasado martes por la noche en Plaza de Mayo frente a Casa de Gobierno y a los tribunales locales. Recordemos que fue baleado por delincuentes solo para robarle la moto. Aún no hay detenidos, aunque continúan las investigaciones. Otra de las marchas se dio en Rincón. Esta ciudad se movilizó pidiendo justicia por la muerte de Cecilia Burgart. La marcha fue convocada por la mesa Ni Una Menos y se realizó también el martes, día en el que Cecilia hubiese cumplido 43 años. Y seguimos en el ámbito de la justicia porque hubo una definición en torno al juez Muse Chemes. Muse Chemes fue destituido de su cargo de juez por sus fallos de faltos de derecho. El jury de enjuiciamiento convocado para evaluar el desempeño como magistrado de Nicolás Muse Chemes resolvió la destitución del ahora ex juez de Sentencia de Vera. La denuncia había sido motorizada por un grupo de diputados provinciales que entendieron que varios de sus fallos faltaban al derecho, atentando contra niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y beneficiando sin razón a sus agresores. El jurado votó 6-4 por su destitución. A favor del magistrado votaron Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller, Raúl Gramajo y el camarista Roldán. El resto de los integrantes del jury lo hicieron por la remoción. Y si hablamos de compromiso, otro de los temas que nos obliga a repensar cómo nos estamos manejando y a comprometernos desde lo individual, más allá de las políticas de Estado, es el tema del cambio climático. Una cumbre muy importante, movilizaciones en todo el mundo justamente pidiendo que se tome conciencia sobre lo que nos está ocurriendo a partir de esta situación que se da en nuestro manejo cotidiano y también de grandes empresas y de grandes potencias. En este sentido, nuestra invitada de hoy nos va a dar un panorama sobre lo que definió la ONU en esta cumbre tan importante y sobre lo que se va a hacer en la ciudad con respecto a una marcha que se convocó para movilizar a los ciudadanos y concientizar sobre los problemas que origina el cambio climático y lo que todavía podemos hacer para evitar consecuencias peores. Y es uno de los temas de la semana, pero en realidad debe ser un tema de agenda permanente, lo que es el cambio climático. Por esto, durante esta semana se realizó una manifestación frente al Puente Colgantes, una marcha pidiendo y alertando por el cambio climático, pero también tuvimos una cumbre en Nueva York y en este sentido, organizada por la ONU, vamos a hablar con una experta, realmente una persona sumamente calificada que tiene doctorados. Bueno, ustedes van a ver en el graph la presentación de Gabriela Müller y es para nosotros un placer tenerla en la noticia de la semana. Gabriela, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Un placer realmente. Bueno, hablábamos un poco en previa de la importancia de tratar este tema, fundamentalmente de tomar conciencia de lo que estamos haciendo mal, porque es el presente y también está en juego el futuro. Sí, realmente es un tema tan delicado y tan urgente que en buena hora, ¿no?, que se esté tomando conciencia y que hayan marchas y manifestaciones, y hay que convocar realmente a la gente y a los jóvenes a que toman la iniciativa principalmente en esto, a exigir que nuestros
representantes, nuestros políticos, lo pongan en agenda y principalmente que se cumplan con los pactos ya firmados y acordados, ¿verdad? Uno piensa siempre que es ciertamente una responsabilidad política, que debe ser una política de Estado, pero cuando esto no ocurre, tiene que ser justamente el ciudadano preocupado por su futuro y por su presente, el que diga, bueno, esto tiene que estar en agenda, ¿no? Y me parece que un poco de esto se trata. Sí, sin duda. En realidad, como sociedad, tenemos que manifestarnos y hacer, digamos, notar que es un tema que nos importa. Pero también individualmente tenemos que demostrar de que es un tema que nos importa y actuar en consecuencia. O sea, hay muchos pequeños cambios que podemos hacer y que socialmente después van a lograr un impacto mayor. Entonces, todos y cada uno tenemos que tomar conciencia de la problemática, actuar en consecuencia, cambiar nuestros hábitos, vivir de una manera sostenible y exigir, digamos, que los representantes cumplan con los acuerdos internacionales que básicamente consisten en disminuir las emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Qué rescatás de este acuerdo, de este encuentro en la cumbre de la ONU, con todo lo que se dijo? Bueno, se habló muchísimo. Seguramente, bueno, ciertamente en un resumen podrás decirnos qué fue para los investigadores, como en tu caso, lo más importante, lo que hay que resaltar. Bueno, esta cumbre, desde mi punto de vista, fue muy positiva porque en realidad ratificó la cumbre de París, en donde los acuerdos son muy precisos y los países, en aquel momento fueron 195 países que se comprometieron a disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que aclaremos que es uno de los gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global. No es el único, pero es uno y el principal, y es el origen de este gas es la emisión de combustible fósil, ¿no? Prácticamente en todas nuestras actividades se emite dióxido de carbono. Entonces, los países asumieron un compromiso específico de disminuir hasta alcanzar el valor de 0 en el 2050. Claro, para el 2050 falta mucho, sí, y el impacto del cambio climático lo estamos sintiendo en el presente, y se ha comprobado que ha habido una aceleración del calentamiento y del impacto del cambio climático. Hay un informe que se está publicando por estos días que habla de las consecuencias que podrían tener los diferentes países en torno al avance del cambio climático y menciona algunas provincias argentinas como Mendoza con falta de agua, como Santa Fe con zonas inundables, bueno, y menciona otras partes de la Argentina y de otras partes de Sudamérica también. En este sentido, bueno, con tantas alertas, con tanto tratamiento del tema, ciertamente por ahí surgen más posibilidades de tratar las situaciones y de analizar que realmente hemos tenido muchos cambios en estos últimos tiempos y nos tenemos que dar cuenta que realmente algo tenemos que hacer. Sí, en realidad lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es adaptarnos, porque el cambio del clima es una realidad, no es un problema del futuro, es un problema del presente. El problema del futuro es evitar una catástrofe, pero el presente ya nos está hablando que tenemos que adaptarnos a justamente todo el impacto que se traduce, o sea, ¿en qué se traduce ese aumento de temperatura que a nivel global ha sido de 1,1 grados, que recientemente en un informe publicado? Lo que tenemos que entender que el impacto que produce ese aumento de la temperatura es sobre la magnificación de los eventos extremos. Es decir, las lluvias son más intensas, más frecuentes, los periodos secos son más prolongados. En el norte de la provincia y en el sur de la provincia hay comportamientos diferenciales. El norte tiene una tendencia a mostrar un aumento de periodos secos. Por el contrario, el centro-sur de la provincia muestra una tendencia a un aumento de la precipitación y sobre todo a cómo se distribuye la precipitación. Llueve no mucho más, pero llueve en menos tiempo, claro, en periodos más cortos, y los periodos secos son más largos, ¿no?
Y eso hace bueno, que la tierra no esté preparada ni para la sequía ni para la abundancia de precipitaciones en cuanto a cantidad, con lo cual después se producen muchos trastornos e incluso a veces hasta pérdida de vidas. Sí, sin duda, y pérdidas de cultivos, la complicación que produce no solamente a nivel productivo en general, sino en las ciudades, ¿no? Porque las ciudades, todos los desagües y todo está diseñado para umbrales y valores previos a 1970, que es cuando se empiezan a manifestar todos estos cambios. Claro. Entonces las ciudades no están preparadas para las precipitaciones que tenemos hoy en día, para las situaciones, digamos, que vamos a tener que enfrentar y ya estamos enfrentando. Entonces, la adaptación es clave, ¿no? Adaptar las ciudades y adaptar nuestra forma de vida a estos cambios. Pero para eso se necesita conocimiento, para eso se necesitan también medidas estructurales y para eso se necesita todos comprometernos con el tema y cada uno desde su lugar, aunque sea el lugar que sea, puede realizar un gran aporte. Eso y es fundamental importante. hacerlo. Sí, es fundamental. Estados Unidos, China, que son grandes potencias y por ahí no estaban tan afectas a adherirse a estas cuestiones de medidas para evitar el cambio climático, ¿están ahora pensándolo de otra manera o siguen en su posición? Por lo menos por lo que vimos en este encuentro en la ONU. Sí, lamentablemente Estados Unidos está pensando en retirarse del Acuerdo de París. Ese acuerdo que ahora en Nueva York ratificaron casi 70 países, no los 195, pero igualmente considero que es positivo porque es preferible que 70 países se comprometan concretamente y no 195 que se comprometan parcialmente, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante, pero lamentablemente las potencias como Estados Unidos no ha ratificado, está pensando realmente en salirse de los acuerdos y es la principal potencia que contamina. Claro. China, en cambio, hizo una propuesta parcial, en particular no tanto de disminuir sus emisiones, sino de ayudar a los países en vía de desarrollo con fondos justamente para que puedan adaptarse. Pero el punto es que estos acuerdos se cumplan, porque hay que tener en cuenta que Naciones Unidas no tiene la potestad para después reclamar con aquellos países que no cumplen. O sea, son acuerdos voluntarios. Por eso es importante que se cumplan con esos acuerdos, ¿verdad? Y bueno, lo que me resta preguntarte es de Argentina. ¿La política en sí de Argentina con respecto al cambio climático es comprometida o todavía falta? Yo creo que Argentina tiene un compromiso con el tema. Lo importante es sostenerlo en el tiempo. Ahora Argentina es uno de los países que ratificó su acuerdo en Nueva York y concretamente, si bien Argentina no es uno de los principales países que emite, pero aún así las consecuencias del cambio climático las va a sufrir Argentina como todos los países, digamos, porque no es proporcional a cuánto emite las consecuencias. El clima es algo global, la atmósfera se mueve en forma permanente y lo que pasa en el hemisferio norte nos afecta en el hemisferio sur y viceversa. Por lo tanto, el impacto lo sufrimos todos los países independientemente de las políticas que adopten independientemente de cuánto emiten. Por eso tenemos que comprometerlos a todos. Gabriela, realmente es un placer charlar con vos, me encantaría charlar mucho más, así es el tiempo, ¿no? Pero bueno, muy agradecidos por tu visita, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy disponible para cuando quieran hablar estos temas. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Aquí llegó el final de la noticia de la semana. Repasamos los temas más importantes. Seguramente han quedado muchos que no pudimos abordar, pero volvemos la próxima semana para seguir contándoles todo lo que ocurre en nuestra ciudad, también en el país y en el mundo. Muchas gracias a todo el equipo de Litus. Agradecemos a Fran Rusillo, Sebastián Manacero y a Nicolás Vico en la producción. A ustedes por acompañarnos siempre. Muchas gracias y hasta la semana próxima.